Bueno, en el caso de el problema de un cultivo por lote, vamos a resolverlo por un ejecuta usando Excel. Vamos a calcular para los balances cuatro constantes para cada una de las ecuaciones diferenciales. Para biomasa van a ser 4, para sustrato van a ser 4, pero como en el caso de biomasa depende de mu y mu depende de s, necesitamos, y también en el caso de s, de la ecuación de sustrato, depende de mu, puesto que qs depende de mu, vamos a tener que calcular también cuatro valores de mu. Entonces voy a calcular los primeros cuatro valores de mu. M1, por ejemplo, corresponde a mu para K1 y mu2, M2 para mu2 de K2, y así nos vamos con cada una de las cuatro constantes. Entonces esto sería el resultado de dividir la multiplicación de mu máxima por el valor de el sustrato, pero como es M1, es decir, es la mu1, corresponde entonces al valor que tenemos inicial, de acuerdo a las fórmulas de Ronde-Cutta. Esto dividido entonces entre el valor de Ks más el valor de S, que aquí nosotros teníamos que era G6, que era este valor. Y entonces cierro el paréntesis y hago el primer cálculo. Esto sería, digamos, para el primer cálculo, ¿sí? Ahora vamos a tener que ir haciendo los cálculos de las otras constantes una por una. Por ejemplo, para el caso de 1, de x1, o sea, la constante para biomasa, quedaría igual a mu por x. Pero mu ya la calculamos, que fue la mu1. Esta sería la mu1 multiplicado por la biomasa, que sería en este caso el primer punto, que sería del tiempo 0. Y quedaría de esta manera. Ahora, para el caso de x2, vamos a tener que hacerlo también primero para x2, luego para mu2 y luego x3, mu3, x4, mu3. Voy a calcular primero la mu2. En este caso sería igual también, y puedo copiar y pegar la fórmula, ¿sí? Copio la fórmula y aquí la voy a pegar, y nada más lo que voy a hacer es editar. Lo que va a ir aquí dentro sería el semivalor de la constante 1. Pero ¿cuál constante? Como G6 aquí representa el sustrato, voy a tenerle que sumar la mitad, es decir, 0.5 del valor de K de S1. Ahorita todavía no lo hemos calculado, lo vamos a calcular. Y aquí nada más le voy a colocar que es el valor de S1, que corresponde a K1. Ahora, ¿por qué no lo hago con X1 o con mu1? Porque en esta ecuación de mu, para el cálculo de mu, yo no necesito valores de mu, sino necesito valores de sustrato. Entonces, aquí sería más el valor, el semivalor, digamos, de la constante S1. Y así quedaría calculada. Lo mismo, por ejemplo, quedaría, y voy a empezar con el cálculo de las otras constantes. Copio esta fórmula y entonces la voy a pegar para el cálculo de K3, para mu3, que en este caso sería el valor no de ¿qué? De S1, sino sería de S2. Y quedaría de esta manera. Vean ustedes cómo arrastré yo las celdas para indicar que querían esta posición, para indicar que esto fuera, para el cálculo de M3, de mu3, sería usando las constantes de S2. Ahora, para el cálculo también de mu4, voy a tener que hacer lo mismo. Se me pasó un igual. Tendría que colocar no los valores de L6, sino tendré que colocar los valores de L3. Y entonces recordemos también que en el caso del cálculo de la cuarta constante no se suma la mitad o el semivalor, sino que es totalmente el valor, que sería K3, y quedaría de esta manera. Ahora vamos a calcular entonces los valores de S1, S2, S3 y S4. Estos corresponden a la ecuación diferencial para sustrato. Entonces vamos con S1 y esto quedaría como menos QS, sería un menos QS, pero QS depende de mu. Lo que voy a colocar aquí entre paréntesis va a ser el valor de mu1, puesto que estamos calculando S1. Entonces quedaría de esta manera, que sería QS es igual a mu entre YG, ya tenemos también en un
con una etiqueta, más la energía de mantenimiento, que también la tenemos como M, y esto lo vamos a tener que encerrar entre paréntesis, multiplicado por el valor o la concentración de la biomasa. La biomasa quedaría aquí, pues estamos calculando el primer punto, que es de la primera constante de Runge-Kutta. Y hasta aquí quedaría el primer cálculo, que sería punto 16. Volvemos a hacer lo mismo, copiamos la fórmula y lo que voy a hacer es pegarla para S2. Pero recordemos que aquí, de hecho, vamos a tenerle que sumar un incremento, ¿sí? Como aquí ya es μ1, es P6, corresponde a P6, que es esta parte de aquí, ya no le voy a sumar ninguna constante, puesto que se acuerdan ustedes que en el caso del cálculo de las μ's, nosotros ya sumamos los incrementos de la constante. Entonces nada más voy a tener que hacer referencia para S1, S2, S3, S4, voy a tener que hacer referencia a las μ's anteriores. Entonces, aquí voy a editarlo y le voy a tener que sumar, en el caso de la biomasa, ahí sí le voy a tener que sumar la mitad del valor de K1, es decir, de X1. Y aquí lo incluimos y sería por el valor de X1. Le doy Enter. Y entonces, lo mismo lo vamos a hacer para S3 y S4. Aquí voy a copiar también la fórmula, le vamos a sumar. Recuerden que en el caso anterior, de hecho, yo no incluí, y aquí se me olvidó también incluir el valor de μ2. Recuerden que aquí es el valor de μ2, puesto que vean ustedes que para el caso de S1 es el valor de P6 que corresponde a M1, pero para S2 debe de corresponder a μ2. Para S3 de la misma manera tendría que corresponder a μ3, y así nos vamos con cada una de ellas. De hecho, al final vamos a ver que el valor de las cuatro constantes, de cada una de las cuatro constantes, tienen que ser igual o muy parecido el valor. Si es así, entonces hicimos bien los cálculos. Entonces aquí en este caso sería, como es S3, sería para μ3. Para el caso de la biomasa, que es esto, le vamos a sumar el incremento de X2, la mitad, y ya quedó. Ahora, para el caso de S3, voy a poner F2, copio esta fórmula y la pego aquí. Y entonces vamos a volver a editarla. Recuerden que en el caso del cálculo de la cuarta constante no se suma la mitad del valor, sino que se suma el valor total. Pero aquí en este caso, recuerden que vamos a sumar el valor de X3, que corresponde al valor de la constante 3 de Runge-Kutta, pero para biomasa, que es este término. R6 representaría μ, y entonces quedaría ¿con cuál valor? Quedaría con este valor, con el de M4. Entonces vamos a cambiar este por sería S6, que sería esta celda. Y le damos Enter. Vean ustedes que hasta el momento el valor de las constantes de S se mantienen muy parecidas. Cuando el valor de las constantes es muy parecido entre sí, significa que estamos haciendo bien los cálculos y que vamos por buen camino. No obstante, en el cálculo de M1, M2, M3 y M4, todavía el valor de las constantes no es muy parecido entre sí, puesto que como estas dependen del sustrato y dependen de cada uno de los valores de S1, S2 y S3, no los hemos acabado de calcular, porque también dependen que S depende de μ, de X que diga, y por eso como no hemos acabado de calcularlas, por eso los valores de S no son muy parecidos todavía, los valores de μ no son muy parecidos entre sí. Entonces, aquí para el cálculo de X vamos a tener que incluir el valor de μ. Como el valor va a ser el valor de μ, pero el valor de μ2. Y este multiplicado por el valor de la biomasa. El valor de la biomasa sería entonces este que está aquí, sumándole, como estamos calculando X2, o sea la constante 2, sería más 0.5 de este valor, que sería H6.
H6, así quedaría. Y entonces le doy Enter. Y lo mismo hago para el caso de las constantes 3 y 4. En este caso, Q6, recuerden que corresponde, vamos a cambiarlo porque es el valor de mu, pero como estamos ocupando X3, tiene que ser con el valor de mu3. Y esto sumándole 0.5 del valor de X2, que sería este. Le damos Enter, vean ustedes que el valor de las constantes se mantiene muy parecido. Y finalmente, para acabar ya o ir hacia la parte final del simulador, vamos con X4, que sería el valor de mu4, que sería este, sumándole el valor completo de X3, que sería J6. Y le damos Enter. Y así quedaría. Ahora, ven ustedes que ya todas las constantes las hemos calculado, todas. Entonces lo que hacemos es arrastrar la fórmula hacia abajo. Y entonces, ¿están de acuerdo ustedes que la primera fila es para calcular el siguiente punto, que sería a los 0.1 horas? ¿Sí? Que sería el siguiente tamaño de paso. Voy a hacer ahorita el cálculo hasta 1.2. Ajá. Pero vean ustedes que lo que voy a hacer aquí es incluir la fórmula de Rho-Ejecuta que me dice que para calcular la biomasa para el siguiente punto voy a tener que incluir el punto anterior más 1/6 de la suma más bien de la constante 1, que en este caso sería esta, más 2 veces el valor de la constante 2, más 2 veces el valor de la constante 3. ¿Por qué lo estoy haciendo con X? Puesto que estoy calculando la fila de X. Cuando lo hago para S, será para S1, S2 y S3 y 4. Más el valor de X4, y esto sería de la siguiente manera. Aquí se nos está olvidando poner un asterisco para multiplicar, y le damos Enter. Y hemos calculado el primer punto. Y ven ustedes cómo cambian también el valor de las demás constantes. Y van a volver a cambiar cuando calculemos S. Entonces para S vamos a hacer lo mismo, va a ser el valor anterior, que sería XI, ¿no? O sea, la inicial, más 1/6 que multiplica a la suma de S1, que sería esta, más 2 veces el valor de S2, más 2 veces el valor de S3, más el valor de S4. Y aquí le damos Enter. Y vean ustedes que sí corresponde más o menos con la realidad. De hecho, lo que nosotros sí coincide con lo esperado, puesto que esperamos de que la biomasa vaya aumentando con respecto a la inicial, y en el caso del sustrato sí está disminuyendo. Por lo cual nos podemos dar cuenta, para empezar, de que estamos obteniendo las cosas de manera correcta. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo también bien las cosas? Porque vean ustedes, comparan los valores de las constantes de X1, X2, X3 y X4. Son muy similares. Ahora, ¿por qué difieren ligeramente? Eso depende mucho del tamaño de paso. Si ustedes disminuyen el tamaño de paso, van a ver de que los valores entre sí van a ser mucho más similares todavía. Ahora, en el caso, por ejemplo, de S1, S2, S3 y S4, también vemos de que se mantienen casi dentro del mismo orden, pero se obtiene esa disparidad ligeramente por las razones anteriormente comentadas. Ahora, lo que vamos a hacer, ya que calculamos el primer punto, seleccionamos todas estas celdas, es decir, desde el tiempo, que es la variable independiente, hasta el cálculo de μs. Y entonces lo que hacemos es arrastrar hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta donde el sustrato y las condiciones me lo permitan. Es decir, aquí nosotros esperaríamos de que el proceso termine cuando la cantidad de sustrato ya sea muy parecida a 0 o pues, alrededor como del 95%. Y de acuerdo a estos valores que yo propuse, según esto, estaría terminando por ahí de las 6.1 horas, es decir, según después de las 6 horas con 6 minutos aproximadamente, que sería esta parte. Finalmente, lo que hacemos es seleccionar estas celdas para poder graficar, por ejemplo, sustrato en función del tiempo,
y tener las gráficas, aunque con los valores nos podemos dar cuenta hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde queremos llegar. Este video, como pueden ver, lo hice en una versión anterior de Excel. Sin embargo, es muy fácil de colocar con las nuevas versiones de Excel. No va a haber mayor problema para poder, digamos, colocar esto en las nuevas versiones de Excel y poder tener una mejor, vamos a ocupar un programa más actual, una versión más actual. Pero esto sería el sustrato y esto sería la biomasa. Les agradezco por su atención y bueno, hasta aquí quedaría el video. Gracias.